Muy buenos días, grupo, alumnas, alumnos. Continuando con los temas, en esta ocasión hablaremos de las funciones de la filosofía y otros elementos que se involucran, así como antecedentes históricos que van a fundamentar o nos van a dar las bases de lo que estamos platicando, comentando, transmitiendo en cuanto a conocimientos, aprendizajes funcionales, obviamente. Y bueno, con esto ya estaríamos generando una idea hacia dónde vamos, en este caso, la filosofía de la educación. Y bueno, nos dice, la filosofía es una de las disciplinas más antiguas de la civilización humana, una que ha ayudado por siglos al desarrollo de la sociedad y al crecimiento de la humanidad. Obviamente, hablar de disciplina, en ocasiones ciencia, tiene los elementos que nos llevan a generar esa validez, esa veracidad sobre muchos cuestionamientos que anteriormente tenían una base mística religiosa. Y esto ha permitido el desarrollo de las sociedades y obviamente involucra un crecimiento. En el caso de muchos de nosotros, intelectual, ¿sí? Porque pues por experiencia sabemos de el borreguismo, ¿no? Dentro de muchas sociedades y bueno, todo lo que genera en cuanto a los cuestionamientos sobre lo que está sucediendo. La filosofía nace de dos aspectos. Primeramente, la curiosidad por el impulso natural del ser humano de conocer, que podemos ver claramente con los bebés y sus ganas de experimentar el mundo o con las preguntas inquietas de los niños. El segundo aspecto, el asombro, esa sensación que se produce al descubrir algo, lo que estimula aún más nuestra curiosidad, formando así un ciclo que se retroalimenta. Esta retroalimentación, pues obviamente es el enriquecimiento, el fortalecimiento, ¿sí?, intelectual, incluyendo también el físico dentro de ese ser humano. Entonces, dos aspectos importantes dentro de la filosofía, con lo cual se va fortaleciendo esa génesis o ese origen de la filosofía, la curiosidad y el asombro. La gran mayoría de lo que hoy conocemos sobre política, historia, ética, psicología, antropología, educación y lenguajes se lo debemos al trabajo de grandes pensadores de la historia, como lo fueron Platón, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras y Sócrates. Hay muchos más filósofos que participaron. Recuerden que hay filósofos que no escriben, son sus discípulos los encargados de escribir sus textos. Por más de 2 milenios, las enseñanzas y propuestas de estos personajes han dado forma al pensamiento de la humanidad. Recuerden que pasamos del animal irracional al animal racional y dentro de esa racionalidad se da el pensamiento. La mayoría de los animales irracionales actuando por instinto, ¿sí? Al vivir y relacionarse con el ser humano, obviamente hay muchas personas que nos hablan acerca de que también se va creando ese pensamiento en los animales, ¿sí? Pero hasta ahorita, bueno, hay un debate y esa situación en que si realmente piensan o siguen desarrollando ese aspecto instintivo solamente. En esencia,
un filósofo se dedica a dudar sobre el mundo que nos rodea y se pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Sí? Más adelante vamos a fortalecer este elemento que es muy importante para cada uno de nosotros, ¿sí? En este espacio, ¿sí?, que tenemos de vida. En la antigüedad, las preguntas fundamentales eran: ¿por qué estamos vivos? ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la realidad? Y hoy en día, ¿qué se están preguntando los filósofos como cuestionamiento y que dejamos los puntos suspensivos? Nosotros formamos parte ya de esos filósofos. Hemos adquirido muchos conocimientos, sabiduría, ¿sí? Y bueno, podemos estudiar la licenciatura en filosofía, pero ya dentro de pedagogía, dentro de psicología, también está esa parte filosófica que vamos desarrollando y que vamos formando. Actividad. Responde la siguiente pregunta. Y esto a partir de las asesorías anteriores, donde por ahí hicimos una pequeña dinámica y donde vamos a... La idea es fortalecer, ¿no?, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos adquiriendo en cuanto a conocimientos. ¿Cuáles fueron tus primeros cuestionamientos que recuerdes de tu infancia y cuáles fueron las respuestas que obtuviste? Obviamente aquí vamos a involucrar a la mamá, al papá, a los hermanos, ¿sí? Por ahí algunos otros personajes que aparecieron en esta infancia. ¿Qué tanta veracidad tenían sus respuestas, ¿no? O simple y sencillamente, como nos dicen nuestros psicólogos, nuestros pedagogos, solamente buscamos llamar la atención y obtener una respuesta muy simple o muy sencilla sobre estos primeros cuestionamientos que estamos realizando. Ahora nos dice: por siglos, la filosofía fue considerada una profesión digna, poderosa, respetable e indispensable en el mundo social y político de las naciones. Con el paso de los años y el progreso de la ciencia, el uso de la filosofía pasó a un segundo plano, volviéndose una profesión aislada y específica al mundo de la academia, ¿sí? Y esto porque obviamente los líderes dentro de lo que es la política principalmente se empezaban a manejar situaciones donde solo unos cuantos toman las decisiones y no estamos participando realmente como sociedad. Por eso es que pierde un poco de fuerza la filosofía. Sin embargo, nos dice: por muchos años aquellos que estudiaban filosofía solían escuchar que la única área en la que podían trabajar era en educación o investigación. Y hoy en día, desgraciadamente, nuestro país está sufriendo un problema muy fuerte, ¿sí? Pero a diferencia de otros países, uno de ellos, Finlandia, país número 1 en calidad educativa a nivel mundial, sigue desarrollando esta filosofía educativa principalmente, y que es base para la formación de todas estas personas que realmente buscan, ¿sí?, esa situación de aprovechar, ¿sí?, de generar, ¿sí?, una convivencia, ¿sí?, general con las sociedades. Sin embargo, bueno, por ahí hay un tema, ¿no? Las clases sociales o las famosas clases sociales, que por ahí en cualquier momento vamos a estar cuestionando también para ver qué tan importante es todavía seguir generando estas clases sociales. Sin embargo, dice: ahora, gracias a la masiva transformación del mundo derivado del avance de la tecnología, el Internet y la digitalización, la filosofía está retomando su valor práctico en la sociedad, ¿sí? ¿Para qué se crea? ¿Cómo se creó? ¿Cómo es su funcionalidad? ¿Sí?
¿Tendrá limitantes? Etcétera, etcétera. Cuestionamientos interesantes, pero que desgraciadamente muchas personas dentro de nuestras sociedades, ¿sí?, caen en aspectos, ¿sí?, circulares, de monotonía, y que no buscan una trascendencia. Entonces, bueno, pues ahí ya está la problemática o las problemáticas que se presentan en el desarrollo del ser humano individual y social. Las preguntas de hoy son más importantes que nunca en un mundo donde existe la realidad virtual. ¿Qué es lo real? La medicina ha logrado que el hombre viva cada vez más tiempo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? El uso de las redes sociales ha cambiado el concepto de conexión humana, privacidad y libertad. ¿Sí? Puntos importantes que nos llevan obviamente a una reflexión. Y que bueno, la idea es que gracias a toda esta información podamos enriquecer más los aprendizajes, los conocimientos y el actuar, obviamente, de nuestros alumnos, de nuestros hijos y de manera personal, pues obviamente, cada uno de nosotros empoderándonos. Siguiente actividad. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron tus cuestionamientos que recuerdes de tu adolescencia y cuáles fueron las respuestas que obtuviste? Que van a cambiar esas respuestas, porque a lo mejor seguimos haciendo algunas preguntas de la etapa de la infancia. Sin embargo, ya no nos satisfacen esas respuestas y estamos buscando nuevas respuestas. ¿Cuál podrían ser? Como actividad. Siguiente actividad. Conceptualizar el término filosofar. Obviamente es anotarlo antes de continuar con el video y darnos cuenta, ¿no?, qué tan acertados estamos con esa idea de lo que es filosofar. Hablamos, obviamente, de aprender a filosofar. Y bueno, estos mismos filósofos de la antigüedad ya nos cuestionaban algunos aspectos. Como no se aprende filosofía, sino a filosofar. En este sentido, alguien es filósofo o filósofa, no solo por la información que tiene sobre el tema, sino principalmente porque lo practica. Filosofar consiste en buscar y construir conocimiento que se cataloga como filosófico, es decir, que tiene esas bases de sabiduría, de veracidad y todo lo que conlleva. A través de actividades o habilidades que requieren del pensamiento, como lo son, obviamente, la reflexión, el análisis, la crítica, el diálogo, el razonamiento y el pensamiento complejo. Vamos a, ya en nuestras asesorías, vamos a enriquecer un poco más estos aspectos, pero en este momento, bueno, hablar de esa reflexión, ¿sí?, que a partir de nuestros sentidos, principalmente visuales, ¿sí?, auditivos, ¿sí?, y que pueden pasar a los demás sentidos y que nos permite esa reflexión. El análisis, aparte de esa reflexión, el analizar, ¿sí?, las partes, el todo. Una crítica, ¿sí?, que no es una crítica destructiva, sino lo que estamos aportando, ¿sí?, a las nuevas respuestas, ¿sí?, y por eso se crea esa crítica constructiva. El diálogo, donde empezamos a interactuar
con otra persona, con otras personas, ¿sí? Y que puede ser 10, 50, 100 personas. Hoy en día tenemos luego conferencias que se transmiten, ¿sí? En una comunidad, dentro de un país, ¿sí? Entre países, etcétera, ¿no? Y muy importante ese diálogo. Con las tecnologías tenemos esa facilidad ya de hacer traducciones, sin importar muchas veces el idioma, que entre todas esas personas que se reúnen puede tener una diferenciación. El razonamiento, ¿sí? Como algo que nos lleva a empezar a subir más niveles en cuanto a esas experiencias que vamos teniendo. Acuérdense que estamos hablando de una filosofía, de una madre de todas las ciencias, y dentro de los aspectos de ciencia, la utilización del método científico. Y que ese método científico nos lleva a la veracidad, ¿sí? De las cosas, o se acerca, ¿sí? En un porcentaje alto a la veracidad de las cosas. Y por último, ese pensamiento complejo, ¿sí? Un pensamiento simple, sencillo, al inicio, ¿sí? De nuestros primeros años de vida, 3, 5, 6 años, y ya después pasar de ese pensamiento simple, sencillo, a un pensamiento complejo. El término problema, ¿sí? Es solucionar las problemáticas para que no crezcan o se fortalezcan o se formen más problemas, ¿sí? Entonces, por ahí el término de prevención, ¿no? Que podía quedar muy bien en este sentido. La filosofía no es para producir filósofos, es para sacudir conciencias. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, y eso es lo que empezamos nosotros a fortalecer con ese filosofar que a partir de hoy vamos a generar. Por mi parte sería todo. Continuamos con nuestros videos retomando, ¿sí? El tema de filosofar. Muchas gracias y nos escuchamos en el cuarto video. Gracias, saludos.